Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes en esta tarde, en este día, en esta noche, en esta mañana, donde a la hora que tú estés viendo este video. Bienvenido, bienvenido. Soy tu servidor, Padre Luis Alfonso Martínez Gallo, Padre Gallo, discípulo de Jesús, que estamos en este proyecto importantísimo para Dios y por tanto también para nosotros, importantísimo porque Dios te está buscando a ti, Dios está haciendo todo lo posible para venir a buscarte y llamarte para que te conviertas o si ya lo eres, para que crezcas en ser un hombre de oración. Sí, eso, en ser un hombre de oración. Si ya estás avanzando, excelente. Si estás eh, dando pasos muy lentamente o apenas estás queriendo iniciar, bienvenido. Este proyecto de oración para varones que Dios está haciendo a través de este siervo inútil es para ti, varón, que me estás viendo, que me estás escuchando, para ti es este momento. Y hemos estado hablando en esta instrucción sobre la oración, del cómo orar. Estamos en el cómo orar. Hemos hablado de la postura, hemos hablado de palabras, hemos hablado de oración de intercesión, la dinámica de oración del Padre Nuestro, entre otras cosas que hemos hablado en las que tú puedes recorrer aquí en este canal de tu servidor, Luis Alfonso Martínez Gallo, los demás videos para poderlos ver y para poderlos escuchar y sobre todo para que aceptes el reto de ser hombre de oración. Es un proyecto para hombres, pero en donde están en la mira las mujeres, porque todo hombre que ora, la primera que recibe bendición, aparte de él, claro, es su esposa, su familia, sus hermanas, su mamá, sus compañeras de trabajo, etcétera. Entonces, es un proyecto de oración para varones pensando en las mujeres. Espero que se comprenda esto. Perdón. Y así es entonces este proyecto. Hemos estado hablando de la oración de silencio y quiero seguir hablando de la oración de silencio. Pero para poder hablar de la oración de silencio, quiero tomar algunas citas de algunos autores especialistas en el silencio, otros autores que nos ayudan para captar qué es el silencio. Hemos hablado de cómo orar en silencio, he sugerido algunas pautas, pero ahora quiero profundizar propiamente en lo que es el silencio. ¿M? Sí, el silencio. No solo ya en la oración, sino el silencio en la vida diaria. Ese silencio que, que nos avienta o que nos va preparando para la oración. En primer lugar, quiero citar a la Madre Teresa de Calcuta, que señala que sin silencio no hay oración. Así dice la Madre Teresa de Calcuta. Sin silencio no hay oración. Es decir, podemos hacer muchos momentos de oración, repetir jaculatorias, como les he dicho, podemos hacer oración de alabanza, de petición, de súplica, de intercesión, etcétera. Pero tiene que llegar el momento en todo espacio de oración en que guardemos silencio. Y silencio exterior, que ese es un silencio que la mayoría de las veces no depende de nosotros. Por ejemplo, yo estoy aquí en el rancho y de repente ustedes pueden escuchar, como ha sucedido ya en algún otro video, el ruido de una vaca, de un burro, que son los que más hacen ruido a esta hora. Entonces, pero eso no depende de mí, no lo puedo, están lejos de mi terreno y no depende que hagan o no ruido, eso. Pero lo que sí depende de mí es el silencio interior. ¿Por qué razón? Porque le debo entregar a Dios todas las potencias de mi alma, entendimiento, memoria, voluntad.
para que a través de estas potencias del alma, silenciándolas, silenciando la memoria, el entendimiento, tratar de no buscar entender las cosas, sino y la voluntad. Es decir, todo esto nos va a ayudar, porque finalmente es nuestra alma que está siempre activa, está siempre despierta, pero si le entregamos a Dios cada una de las potencias del alma, nos van a ayudar a guardar ese silencio interior. Entonces, sin silencio, dice la Madre Teresa, no hay oración. Entonces, necesitamos buscar en los momentos de oración espacios prolongados de silencio. Habrá un momento en el que sí hablemos y hablemos y hablemos, está bien, bueno, una ocasión, pero eso no puede ser todo el tiempo. Es necesario, repito, el silencio. También el cardenal Sara, en este bellísimo libro que se lo recomiendo, La fuerza del silencio, del cardenal Robert Sara. Se los recomiendo muchísimo. Este es un libro, pues, muy propio para todos aquellos que deseamos el silencio. Dice, entre otras cosas que voy a estar citando, dice el cardenal Sara, del silencio nace el silencio. Es decir, del silencio nace el silencio. Es decir, el silencio produce silencio. Y lo contrario, podremos parafrasear al cardenal Sara diciendo que el ruido pues produce ruido, nos lleva al ruido, el sonido nos lleva al sonido. Entonces, es conveniente buscar momentos de silencio, ya no solo en el momento de la oración, sino en nuestra vida personal. ¿Por qué no apagar ruidos? Que sí dependen de nosotros. ¿Por qué no cuando vas de regreso a casa, en vez de ir escuchando alguna música, por qué no guardas silencio para encontrarte con Dios? No un silencio vacío, nunca un silencio vacío, como lo intentarán hacer algunas religiones orientales. No, el silencio lleno de Dios, porque Dios es silencio. Ya citaremos también esto. Ahora, hablando del silencio de la oración, Jesús, en el capítulo 6, versículo 6 del Evangelio según San Mateo, en este discurso de las bienaventuranzas, señala que cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Entra en tu cuarto, entra en el silencio, diría yo, entra en el silencio de tu habitación y no estemos pensando en una habitación física, sino entra en ti mismo, en donde habita el silencio. Entra en el espacio de la soledad, en donde habita el silencio. Ahí hay que entrar para encontrarnos con Dios, que es silencio. No, repito, no un silencio vacío, sino un silencio oracional, es decir, de presencia de Dios. También el Evangelio, pero ahora el Evangelio según San Marcos, que precisamente escuchábamos este domingo anterior, señala que en el capítulo 1, verso 35, que Jesús se levantó de madrugada cuando estaba todavía muy oscuro, se fue a un lugar solitario donde se puso a hacer oración de madrugada, cuando estaba todavía oscuro. Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a hacer oración. Y entendemos que era un lugar de silencio, solitario. El mismo Jesús pues nos enseña que muchas veces la oración nos ha de llevar a espacios prolongados de silencio. Repito, y esto me gusta repetirlo constantemente, no un silencio vacío, sino un silencio lleno de la presencia de Dios, en donde a través, como hemos dicho en videos anteriores, con una jaculatoria o simplemente repitiendo el nombre de Jesús, pues eso nos puede ayudar. Jesús, Jesús, pero en nuestro interior, sin usar palabras. Entonces, eso nos ayuda, invitando pues a Jesús, irnos a un lugar solitario. Recuerden que yo he insistido en que tengamos un lugar físico
para orar, un lugar, un espacio pequeño. Miren, aquí estoy en el escritorio de mi habitación. Es un lugar pequeño, pero propio para hacer este video, que pudiera ser también propio para la oración, si así se exigiera. Bien, luego también en Lucas capítulo 5 verso 16 dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Repite pues la misma idea de Marcos. Jesús se va a lugares solitarios para orar. Miren, este fondo de pantalla que he puesto con toda la intención es el desierto de Judea. Es donde Jesús anduvo los 40 días y 40 noches en el desierto, después y después sería tentado. Pero es lugar de silencio, como ustedes lo ven, este es lugar de silencio. ¿Qué, ¿Qué se escuchaba ahí? Este monito que ven ahí soy su servidor. Nada, no se escuchaba nada, más que a lo lejos se escuchó un poquito el balar de unas cabras, pero fuera de eso no se escuchaba nada. El silencio es escuchar el silencio, valga la redundancia. El silencio es tratar de escuchar el silencio. Por eso, citando al cardenal Sara, el silencio produce el silencio. También en el libro de las Lamentaciones, versículo 3, verso 26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Ya el autor del libro de las Lamentaciones, que se le atribuye al profeta Jeremías, señala que es bueno esperar en silencio el socorro o la ayuda o la salvación de Dios, pero esperar en silencio. La espera se puede realizar pues en silencio. Ahora, citando nuevamente a la Madre Teresa de Calcuta, una frase seguramente muy conocida por ustedes es, el fruto de la oración es el silencio. El fruto de la oración es el silencio, o el fruto del silencio es la oración. También puede decirse así. Hay quienes lo traducen de una forma o de otra. Yo prefiero traducirla o tomar esta traducción, mejor dicho, el, el fruto del silencio es la oración. Es decir, la oración es fruto del silencio, la oración profunda, la oración prolongada, y sobre todo en silencio, va produciendo más oración y va produciendo a su vez, como citando el cardenal Jara nuevamente, va produciendo más silencio. ¿De acuerdo? Ese es importante anotarlo, queridos hermanos, en esta aventura del arte, de la oración. Otra, otra vez, citando nuevamente, quiero citar varias veces al cardenal Sara en este libro que les digo que se los recomiendo muchísimo, que se llama La fuerza del silencio, el subtítulo es contra la, di- la imposición del ruido, podemos traducirlo también así. Eh, ¿Qué dice el cardenal Sara? La, la soledad es el mejor estado para escuchar el silencio de Dios. La soledad es el mejor estado para escuchar el silencio de Dios. Por eso he insistido, queridos hermanos, que para la oración necesitamos apartarnos, en la medida de lo posible estar solos. Si en la casa no puedo estar totalmente solo, bueno, que los miembros de la casa entiendan que cuando estoy en ese espacio de oración es, es que estoy en soledad, es que estoy solo, es que estaré en silencio algunas veces, otras veces intercediendo, pero que en ese momento en que nadie debe violentar esa soledad, ese espacio de soledad que dice el cardenal Sara, la soledad es el mejor estado para escuchar el silencio de Dios. Parecería contradictorio escuchar el silencio de Dios. ¿Cómo? Le tendremos que preguntar al cardenal Sara, ¿cómo escuchar el silencio de Dios? El silencio es silencio, el silencio no se escucha nada. No, sí, yo puedo estar aquí en el rancho y ahorita, por ejemplo,
y no hay ruido producido por alguna persona, sino solo lo que produce la naturaleza. Ese es el silencio de Dios, en donde Dios no habla, grita, y grita en el silencio, y grita para amarte. La soledad, repito la cita del cardenal Sara, de este libro, La fuerza de la oración, digo, la fuerza del silencio. La soledad es el mejor estado para escuchar el silencio de Dios. Otra cita del mismo cardenal Sara, del mismo libro que estoy citando, dice, es en el silencio y no en el tumulto ni en el ruido cuando Dios penetra las profundidades más íntimas del ser. Repito, es la cita, es en el silencio y no en el tumulto ni en el ruido cuando Dios penetra en las profundidades íntimas del ser. Un silencio, pues, necesita ser prolongado en la medida de lo posible, pues, yo diría, pues, yo tengo espacio de tiempo para que dedicarle mucho tiempo al silencio, pues, pero tal vez tú no. Bueno, el tiempo, que le dediques al silencio, a la oración en silencio, ese es el valioso para ti, ese es el que debes aprovechar ahí. Por eso, repito nuevamente, no es en el silencio y no en el tumulto, ni en el ruido, cuando Dios penetra en las profundidades de la más íntimas de nuestro ser. Ojalá nos demos tiempo para el silencio, para estar delante de Dios. Y en uno de esos silencios, ¿por qué no buscar estar en silencio ante Jesús sacramentado? Una vez a la semana, una vez al día, una vez, 2 veces a la semana, el momento que tú puedas. Ese es el silencio de Dios. A ver, ¿cómo sería, eh, escuchar el silencio de Jesús en la hostia consagrada? Puede hablar mucho, Dios penetra en las en lo más íntimo de nuestro ser, en el silencio. Repito, tendría que ser un silencio prolongado. Otra frase también del cardenal Sara, extraída de este mismo libro que ya les he dicho, dice el cardenal Sara: "Es imposible imaginar, ni por un instante, una vida de oración al margen del silencio". Es, dice, es imposible imaginar, ni por un instante, una vida de oración sin al margen del silencio. Es decir, una vida de oración en donde no existe el silencio. Así, no existe el silencio. Eh, ustedes saben, yo soy, carismático, es decir, provengo del movimiento carismático, vivo en el movimiento carismático, donde hay el grito de sombrerazo, pero ustedes saben, quienes, me conocen, que he favorecido tiempos de silencio. Sí, el grito, el sombrerazo cuando es necesario, pero también favorecer prolongados tiempos de silencio. Es imposible, pues, imaginar ni un instante una vida de oración al margen del silencio. Es decir, el silencio requiere y va produciendo más silencio y por tanto oración. El fruto de la oración, el fruto del silencio es la oración, dice que aquí ya hemos citado a Santa Teresa de Calcuta. También, otra cita del mismo cardenal Sara dice: "La oración tiene que convertirse en nuestra respiración más íntima, nos sitúa de cara a Dios". La oración tiene que convertirse en nuestra respiración más íntima, nos sitúa cara a Dios. ¿Cómo es eso? Algunos he escuchado últimamente, algunos estudiosos del libro del Éxodo, cuando Dios le da a Moisés el nombre, señalan que el tetragrama que nosotros pronunciamos como Yahvé, quiere decir respirar. Es la misma respiración. Yahvé, Yahvé. Es lo que algunos estudiosos del texto están llegando a esa conclusión. Es algo que todavía necesito profundizar un poco más, pero que tiene sentido,
me parece que tiene sentido, que Dios dice, yo soy el que soy, más que un nombre, invita a que la respiración la dirijamos a Dios en oración. Por último, citando nuevamente al cardenal Sara, perdón, el cardenal Sara cita a su vez en el mismo libro a Isaac de Nínive, en donde dice, la oración ofrecida durante la noche es muy potente, más que la oración diurna o del día. Llegamos a un punto pues importante. ¿A qué hora es la mejor manera, es el mejor momento de orar? Dice Isaac de Nínive. La oración ofrecida durante la noche es muy potente, más que la diurna, es decir, la del día. Por tanto, el mejor espacio de tiempo para la oración es la noche, la madrugada o la noche, si a ti te es más fácil por la noche. Ahí es ese lugar en donde está oscuro, ya no hay muchas interrupciones, esa oración es potente. Procura, pues, momentos de oración a esa hora. Bien, pues llegamos al final de esta pequeña instrucción. Seguiremos hablando del silencio y más que vamos a entrar a la cuaresma ya a partir del miércoles 14. A todos ustedes, muchas gracias. Por favor, suscríbanse al canal, suscríbanse a este canal y compartan este video para que otras más personas sean también bendecidas. Gracias, que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.